Vamos a comenzar. Contratación pública sostenible. ¿De qué va esto de la contratación pública? Para ordenarnos. Yo soy abogado y ya lo digo cada vez más hasta con vergüenza cuando vengo a las conferencias de contratación pública. Antes esto era de abogados, ahora ya lo digo con vergüenza, ¿no? Porque los abogados tenemos que lograr darnos cuenta que la contratación pública es derecho, pero es cada vez menos derecho. Es derecho, pero es cada vez menos derecho. Tenemos que pasar de esta mirada tradicional, burocrática de las administraciones públicas, pesadas, lentas, poco dinámicas, desconectadas con los y las ciudadanas, hacia una mirada estratégica. De la burocracia hacia la estrategia. De la burocracia que implica una situación de inflexibilidad frente a las normas. Vamos a ser todos asustados, operadores públicos y operadores privados. Nos asusta el derecho, nos asustan las normas, por los organismos de control, porque no queremos romper las reglas del public compliance. Estamos preocupados y además por la cultura romana continental que nos informa desde México hasta la Patagonia, chilena y argentina, de el culto excesivo a la ley. Siempre primero vamos a resolver los problemas desde el derecho. Entonces, vamos a preguntarle al abogado antes de hacer, al director de la asesoría jurídica antes de hacer cualquier cosa, por el miedo a que pueda ocurrir algo. Esa mirada tiene que trasladarse. Siempre los controles son para mantener la convivencia pacífica. La ley y el derecho son esenciales, pero son una herramienta al servicio de una finalidad y no la finalidad al servicio del derecho. Ese es un cambio de mirada que tenemos que dar. Y esto es muy relevante, que la voluntad de los políticos, de los decisores, quienes tienen la legitimación democrática dada en las urnas, puedan comprometerse en esta mirada. Sin la firme decisión política no podemos generar ninguna transformación. En varios lugares del mundo, en América particularmente, están ocurriendo fenómenos de compromiso, de articulación política con las administraciones para dar este cambio de mirada. Esta feria, esta conferencia internacional es una muestra de ello. Un compromiso de hacer las cosas de forma distinta. Liderada por quien tiene que liderarla, pero con el compromiso de todos los operadores. Desde el más pequeño microempresario de economía local hasta el más grande empresario de multinacional que quiere invertir en Nuevo León, en México, en América Latina. Esto también es importante porque tenemos que lograr circunscribirnos para explicar qué es la contratación pública donde vivimos. No es lo mismo la contratación pública en Corea del Sur, evidentemente, y del norte tampoco, pero en el sur, Corea Democrática, que pensar en la contratación pública en Ecuador, o en Colombia, o en México. Tenemos indicadores, realidades distintas. Por tanto, la adecuación de las realidades es fundamental. El tejido económico, social, político, cultural determina el alcance de la contratación pública. Aquí no hay una sola contratación pública. Hay tantas contrataciones públicas como realidades políticas, económicas, sociales y culturales podamos encontrar a lo largo del mundo. Sí podemos identificar algunos elementos para ponernos de acuerdo y interactuar, que ese es el objetivo de esto. Porque una de las premisas de la contratación pública sostenible, que a mi juicio es una redundancia, pero tenemos que decirlo para explicarlo, porque la contratación pública hoy o es sostenible, es estratégica o es cualquier otra cosa. Es un mecanismo de aprovisionamiento, suministro, compra de bienes, obras y servicios, simplemente. No necesitamos conferencias para adquirir bienes, obras y servicios. Lo necesitamos para la contratación pública sostenible, estratégica. Entonces vamos avanzando. Una frase desafiante que me gusta mucho, de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de apellido Cocot, que en un leading case, en un asunto de referencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en un asunto que se llama Comisión con Países Bajos,
sobre la incorporación de cláusulas ambientales en la contratación pública hace más de 10 años, pronunció la siguiente frase: aunque el sabor del azúcar en sentido estricto no es diferente en función de si ha sido adquirido de forma justa o injusta, un producto que ha llegado al mercado en condiciones injustas deja un regusto más amargo en el paladar de los clientes conscientes de la responsabilidad social. Esta frase a mí me conmovió, jurídica, política y emocionalmente, porque no da igual qué compremos, no da igual. Da igual comprar a países que producen en condiciones de bienes, obras y servicios en condiciones de esclavitud de niños. ¿Nos da igual? Las mascarillas del COVID en condiciones de no emergencia, da igual comprarlas en condiciones, o en condiciones de emergencia también. ¿Nos da igual? Tenemos que verlo. Y ojo una cosa, yo no lo digo esto desde la ingenuidad, desde las nubes. Las decisiones de política pública, cuando uno está sentado como decisor político, son difíciles y hay que tomar decisiones duras. Pero hay elementos en la contratación pública que nos permiten amortiguar estas decisiones difíciles y duras y complejas de la contratación pública, que es la planificación. Si logro planificar, proyectar a largo plazo, no puedo comprar bienes, obras o servicios que sean producidos por niños en condiciones de esclavitud. No puedo contratar con empresas que vulneren los derechos esenciales de los trabajadores. Empresas que no pagan la seguridad social a los trabajadores, el Estado, las administraciones no pueden contratar. Y eso los operadores del sector privado lo tienen que entender. Lo tienen que entender, porque el Estado es el principal agente económico. Esto que se dice en todas las conferencias, muchas veces que el que lo dice tampoco lo entiende mucho, que la contratación pública equivale entre el 13 y el 25% del Producto Interior Bruto, y el gasto público equivale cerca del 30%. Es que eso tiene contenidos concretos y en simple. ¿Qué implican estos datos? Que esta es la actividad económica que más dinero mueve en el mundo. Lícito. Ustedes me dirán, sí, pero hay otra. No, lícito. No hay otra actividad económica que mueva más dinero. Y esa es la famosa palanca de cambio. Una palanca permite, aplicando una fuerza, el resultado de esa fuerza se duplica o se triplica. Ese es el sentido de estos datos del 12 al 30%, el PIB y el 30% del gasto público. La palanca de cambio social. Hay una frase que me gusta mucho de uno de los maestros de la contratación pública a nivel internacional, el profesor Jimeno Feliú, que dice que la contratación pública es una palanca de justicia social. Permite generar transformaciones concretas, transformaciones reales. Vamos viendo algunos elementos. ¿Cómo podemos usar la contratación pública para promover un desarrollo verdaderamente sostenible? Lo primero es que tenemos que sincerarnos y decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en la existencia de esta actividad como una herramienta de justicia social, porque podemos no estar de acuerdo. Afortunadamente, la democracia ha ido avanzando a que las mayorías en los países construyen y están de acuerdo en que la contratación pública debe ser sostenible. Y veremos los elementos de la sostenibilidad. El primero, ¿qué es la sostenibilidad? Esto también concepto que todos repetimos muchas veces. Y en simple, ¿de qué va? A mi juicio, en simple, la sostenibilidad es una mirada de cómo ejercemos el poder de los gobiernos para alcanzar finalidades públicas para mejorar la calidad de vida de las personas en cuestiones concretas. De eso va la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene elementos que ya lo veremos más adelante con el triple impacto, ¿no? Esto que además mis compañeros de los ponentes anteriores lo han explicado también. La implicancia, los efectos económicos, la implicancia, los efectos sociales y los efectos medioambientales. Y pasaremos a ver cada uno de ellos. Sustentabilidad. Tradicionalmente se ha explicado al revés, ¿eh? Yo metodológicamente, para ponerlo
en un sitio más importante, hablamos de la sostenibilidad como una mirada, la gran mirada de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas, en concreto. Y la sustentabilidad es la mirada al proceso. Sostenibilidad miramos hacia adelante, la sustentabilidad miramos el proceso, para que en los inputs y los outputs el proceso sea eficiente, sea eficaz. ¿Cuáles son los principios de la contratación pública? Y voy rápido, no me voy a tomar más de 5 minutos. Y si me paso, ya me lo dicen. Principios de la contratación pública. ¿Qué son los principios? En esto también hay que ponerse de acuerdo. Los principios, a mi juicio, son esos valores superiores que una sociedad en un momento político, social, cultural determinado acuerda, la sociedad en su conjunto, que son los más importantes. Para ese momento, los valores se van adaptando y estos valores permiten interpretar las normas jurídicas. ¿Alguien vio aquí la película El mayordomo de la Casa Blanca? Alguien la habrá visto. Si no, yo voy a hacer el spoiler, ya la película es antigua, debían haber visto la película antes. Misma constitución, mismo país, los Estados Unidos de Norteamérica. En los años 50, un individuo afroamericano solo podía trabajar en la Casa Blanca como mayordomo. Mismo país, misma constitución, 60 años después, el afroamericano era el presidente. Entonces esto va de interpretar y ir adaptando las normas jurídicas al momento. No son las normas jurídicas la finalidad. Las normas jurídicas, el derecho es un instrumento. Y lo vemos, misma constitución, mismo país, 50 años antes solo podía trabajar no tenía derechos, y dije individuo y no persona. 50 años después, no solo persona, sino que presidente de los Estados Unidos. Esos son los principios, los valores superiores que nos permiten mejorar la convivencia. ¿Cuáles son los principios más relevantes en el ámbito de la sostenibilidad? Son muchos. Yo he traído algunos para intentar ilustrarlos. La transparencia, de la que siempre hablamos. ¿De qué va la transparencia? Esto no es solo la idea de la pecera pública, ¿no? Que veamos desde fuera lo que ocurre dentro y que desde dentro también se pueda ver lo que ocurre ad intra, sino que la transparencia es una manifestación, una expresión del principio de igualdad, porque la contratación pública al final del día va de igualdad, va de democracia. ¿O ustedes creen que en un país en que no hay democracia, por ejemplo, donde hay un partido político único o donde se hacen elecciones de mentira, habrá transparencia en la gestión del gobierno? No la hay. Entonces, la contratación pública presupone el Estado democrático de derecho, porque la democracia es ese conjunto de elementos que nos permiten convivir y controlar al poder político. Y el control del poder político se realiza por medio de la función de transparencia. Y es a partir de la transparencia que surgen otra serie de principios. El principio de publicidad, el principio de competencia, el principio de control de la administración, entre otros. La equidad. Esto es muy importante. Este es el core de la contratación pública sostenible. Si la contratación pública es una palanca de cambio y de justicia social, siguiendo lo que dice Jimeno, que yo me lo creo, no todos tenemos por qué creerlo, porque eso va también la democracia, esto debe permitir reducir las brechas tan obscenas que tenemos en América Latina de distribución de la riqueza y distribución del ingreso. Esto permite, a través de mecanismos de equidad y políticas públicas concretas, de construir y reconstruir un territorio a través de infraestructura, medios de transporte, nuevas escuelas, nuevos centros de salud, nuevos hospitales, planes y programas para reinsertar a personas vulnerables, en situaciones vulnerables. De eso va la equidad y de eso va la contratación pública. Eficiencia, el proceso económico. La contratación va de generar riqueza. Si la contratación pública en la sociedad no genera riqueza, no sirve de nada. Y tiene que generar riqueza para todos. Siempre hablamos que es el Estado, la administración, el que
da a entender al ciudadano, pero esto, y establece las reglas, ¿no? Pero esto va de varias partes. Esto va de varias partes. Y las empresas, los individuos que tienen herramientas de crecimiento a través de pequeñas, micro, medianas empresas, de las grandes empresas también, tienen todo el derecho legítimo de obtener ganancias en los negocios que realizan con las administraciones. Tienen todo el derecho, porque esto va de eficiencia, de eficacia y de generación de riqueza para todos. Y eso tenemos que entenderlo. La administración tiene que entenderlo, el Estado tiene que entenderlo. Y los empresarios, por otra parte, tienen que entender que esto es generación de riqueza, pero con una finalidad, que es la que vamos a ver. Otro de los principios es el derecho a la buena administración. Rodríguez Arana, Jimeno Feliú, Cassese y otros sostienen que el siglo XXI es el siglo de la buena administración, del derecho a la buena administración. ¿Y de qué va esto de la buena administración? Que el Estado, los gobiernos y las administraciones entendamos que estamos al servicio de un conjunto de objetivos generales, que son las necesidades públicas. Y aquí nos encontramos en un problema. Porque, ¿qué son las necesidades públicas? ¿Qué son los intereses generales? Aquí hay que ponerse de acuerdo. Esto es una definición muy compleja que debe realizar la política para poder alcanzar una síntesis muy difícil entre los intereses particulares de un ciudadano más los intereses colectivos y las necesidades generales, para poder articular una mirada común de la sociedad, tomando decisiones de cubrir determinadas necesidades, dejando otras sin cubrir, porque el dinero no es ilimitado. Entonces, el derecho a la buena administración tiene una perspectiva sustantiva, que es la protección de un derecho para que la administración se ponga al servicio de los ciudadanos, y por otra parte, una perspectiva adjetiva que permite que los ciudadanos se relacionen en un mismo pie de igualdad con las administraciones. Que las administraciones no nos pidan copia de los documentos que obran en poder de la misma administración. Pero, ¿cómo me pides copia de un documento que tú misma has producido o que ya obra en tu poder? No me pidas fotocopias de documentos que ya te presenté ante otra administración. O sea, eficiencia y eficacia. Y esto también cumpliendo objetivos medioambientales. No nos olvidemos que una tonelada de papel implica cortar 17 árboles, 30.000 litros de agua y 2,3 metros cúbicos de relleno sanitario. Entonces, sí, mientras más papel utilicemos, afectamos otros objetivos. ¿Cuáles son los impactos positivos en la contratación pública sostenible? Objetivos sociales, ya los adelantaba, inclusión de personas con discapacidad o capacidades distintas, asegurar que a hombres y mujeres se les pague lo mismo cuando realizan funciones análogas, poder asegurar que la administración no contrata con empresas que no cumplen el ordenamiento jurídico, que no le pagan los derechos de seguridad social a sus trabajadores, con empresas que lavan activos o limpian el dinero del crimen organizado a través de la contratación pública. Tenemos ese tipo de objetivos económicos, promover y generar riqueza, ya lo explicaba anteriormente, y ambientales. Cuidar el medio ambiente, ¿por qué? Aquí podemos no estar de acuerdo en varias cosas. Hay un ex senador de los Estados Unidos, un político muy importante, ex diplomático, Daniel Patrick Moynihan, que sostenía que todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero no tienes derecho a tener tus propios hechos. Y aquí el cambio climático está amenazando la existencia de la humanidad en su conjunto. Uno puede creer que la Tierra es plana, pero la Tierra no es plana. No es plana. Dijo el secretario general de las Naciones Unidas hace poco, casi un año, que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. ¿Vamos a seguir avanzando por el pasillo hacia caer a la lava del infierno o vamos a esperar y vamos a retroceder y vamos a aplicar medidas concretas frente a las puertas del infierno por el cambio climático? Esas medidas se hacen a través de la actividad que más dinero mueve en el mundo, lícito, que es la contratación pública, y esto requiere de la participación múltiple de los actores.
Voy a ir adelante. Me gustó mucho y quiero agradecer a Carlos González, que lo veo por allí, que se ha desvivido para generar todas estas presentaciones. Y yo le dije la frase desafíos y oportunidades para la implementación de la contratación pública sostenible y eligió esto. Un laberinto. Y me encantó, porque esto va hacia dónde vamos en la contratación pública. Es que avanzamos con criterios ambientales y nos damos una vuelta y nos chocamos contra una pared con el rendimiento económico. Luego avanzamos en el otro lado, criterios de inclusión y sostenibilidad ambiental. O sea, esto no es fácil, esto es muy complejo. Es muy complejo y esta es una tarea colectiva. Y me quedo con lo que decía Paca en la indicación en su ponencia anterior. La profesionalización es un elemento de la estrategia de la contratación pública. Y la profesionalización implica todos los actores de la contratación. Esto no es solo dar capacitaciones al sector público. No, esto no va de capacitar. Esto va de establecer habilidades, competencias y desarrollos para que seamos especialistas. Yo lo comentaba en la presentación, en una reunión que sosteníamos el viernes. Los operadores de la contratación pública tenemos que ser las fuerzas especiales de la administración, los boinas negras. Tenemos que ser los boinas negras. Si es que esto involucra elementos económicos, financieros, administrativos, técnicos de altísima complejidad. Y esto cuesta dinero. Esto cuesta dinero. La democracia cuesta dinero. Es más barato no tener democracia. Es más barato no tener compra pública. Es más barato no tener contratación pública. Esto va de dinero y hay que sacar el dinero de algún sitio. Si ya tenemos problemas en la recaudación, generemos ahorros en los propios procedimientos que tenemos. Y eso es incorporar eficacia y eficiencia a través de profesionalización, evitando la basura pública, ¿no? Una investigación que me gusta mucho que habla del public waste, la basura pública que se genera en los procedimientos de contratación pública. Escuchaba hace poco, hace algunos días atrás, en la COP en Colombia, en Cali, a la representante del Banco Interamericano de Desarrollo que daba una cifra brutal. En América Latina, el 72% de los recursos públicos involucrados en procedimientos de contratación pública son basura pública, public waste, son desperdicios. O sea, vamos a optimizar ese 72%, vamos a reinventar cómo hacemos las cosas para utilizarlo y podemos tener más y mejor dinero. Entonces, aquí tenemos los desafíos y las oportunidades. 3 elementos con los que ya voy acabando. 3 elementos. Hablamos del triple impacto. Yo les quiero hablar hoy de una idea del triple impacto. Triple impacto económico, social y ambiental. Ya lo hemos hablado. Pero a mí me gustaría ordenar esto en 3 grandes categorías del triple impacto. Uno respecto del ámbito subjetivo de los sujetos. Otro el ámbito objetivo. Y otro las finalidades. El triple impacto respecto de los objetos, ya lo sabemos, económico, social y ambiental. Respecto del ámbito subjetivo, y esto es muy importante, la contratación pública estratégica y sostenible se construye siempre incorporando todos los actores, ciudadano / organizaciones, universidades, en segundo lugar, las empresas, y en tercer lugar a las propias administraciones. Esto es un ecosistema complejo, es un ecosistema muy complejo. Ámbito, segundo triple impacto, ámbito objetivo, subjetivo y vámonos al último que es el ámbito de la finalidad, el triple impacto de la finalidad. Y el triple impacto de la finalidad es muy relevante para poder alcanzar la satisfacción de necesidades para los ciudadanos individualmente considerados, con cuestiones objetivas, concretas, que ahora veremos una idea con la que voy a cerrar, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las necesidades colectivas, las necesidades públicas y sobre todo en la generación de bienestar público, de bienes públicos para alcanzar lo que los constituyentes gaditanos de la Constitución de 1812, donde hubo mexicanos de toda América Latina, en las Cortes Generales de 1812 en España, en su artículo 13, esa Constitución decía que la finalidad de la administración y del Estado es procurar la felicidad de los habitantes. Una Constitución sostenida en 1812.
que fue la primera que separó los poderes del Estado, que la finalidad del gobierno es procurar la felicidad de los habitantes, debe procurar el bienestar de todos y cada uno de sus miembros. La contratación pública no es gasto. Sé que con esto, para los economistas, generamos un choque eléctrico. No es gasto, porque esto no es solo dinero de salida, no es solo generar obras sin retorno. La contratación es inversión porque debe generar un retorno, debe generar elementos concretos y medibles. La contratación pública debe medirse a través del retorno social. Debe medirse a través del retorno social. Y todos estos indicadores de las distintas organizaciones, profesiones, especialistas que permiten generar a través de KPI elementos complejos de medición son determinantes a la hora de evaluar que la contratación pública sea estratégica y sea sostenible. Y con esto quiero agregar, para cerrar, que la contratación pública estratégica tiene 4 elementos muy importantes. Uno de ellos es la planeación, el planeamiento o planificación. Esto los colombianos lo tienen muy desarrollado. Hay que mirarlos. Planificación, planeamiento o planeación. Pensar en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También tenemos que evaluar. Y la evaluación tenemos que incorporarla como un elemento esencial de nuestro trabajo diario. Evaluación de planes, programas, de políticas públicas y también de los resultados concretos de cada contrato. Cada contrato debe acreditar evidencia de que tributó a los planes, programas y a las políticas públicas, si no, la actividad fue un fracaso. Perdimos dinero público y ahí lo podemos medir. ¿Hubo retorno social? ¿Tributó a los planes y programas y políticas públicas generales? Fue una inversión. Si no lo es un gasto y tenemos que eliminarlo. El tercer elemento es el control. Mejorar las dinámicas de control. Mejorar las dinámicas de control. Y en cuarto y último lugar, y con esto quiero cerrar, la flexibilidad y la adaptabilidad. Flexibilidad y adaptabilidad. Y este es el cambio de paradigma general que debemos hacer. Esto no va solo de derecho, esta es una actividad compleja, multidisciplinar, multidimensional, que es una herramienta de política pública de los gobiernos que se ejecuta a través de las administraciones para generar bienestar social. Y como decían los constituyentes gaditanos de 1812, para generar felicidad a los habitantes, más y mejor democracia, más y mejor convivencia pacífica. Muchas gracias por el tiempo. El gobierno del Nuevo León.